El amor que él sentía en secreto fue aplastado por su propia cobardía, llevándolo a destruirla delante de todos. Creyó haberla borrado de su pasado, un simple error en su impecable camino hacia el éxito y el poder. Lo que jamás imaginó es que el destino se la devolvería de la forma más cruel posible. No la trajo de vuelta como una mujer rota y suplicante, sino como la dueña de su peor pesadilla y la prometida de su más grande enemigo. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El aire de la oficina siempre olía a café cargado y al perfume caro de Santiago del Castillo, una mezcla que para Ana Paula se había vuelto adictiva, casi peligrosa. Llevaba 2 años trabajando como arquitecta junior en Constructora del Castillo, el imperio de una de las familias más poderosas del país, y en esos 2 años había aprendido a navegar por las aguas turbulentas de la política corporativa, las envidias, y lo más complicado de todo, la innegable atracción que sentía por su jefe, el heredero de todo aquello. Santiago no era solo un hombre apuesto, poseía una inteligencia afilada y una pasión por la arquitectura que solo mostraba en privado, lejos de la mirada penetrante de su padre, don Ricardo del Castillo, un hombre forjado en acero y tradiciones. Eran las altas horas de la noche, la mayoría de las luces del imponente edificio de cristal estaban apagadas, pero en el piso 35, la luz de la sala de diseño principal seguía encendida. Estaban solos, inclinados sobre los planos del que sería el proyecto más ambicioso de la compañía, el complejo residencial Puerta del Sol. Ana Paula trazó una línea con su lápiz, sugiriendo una modificación audaz en la estructura. Si movemos los pilares de carga centrales y redistribuimos el peso hacia los soportes laterales, no solo ganamos espacio útil en cada apartamento, sino que la fachada podría tener un diseño mucho más orgánico, más fluido, dijo ella, su voz apenas un susurro en el silencio de la noche. Santiago se inclinó sobre ella para observar el plano, su cuerpo tan cerca que Ana Paula podía sentir el calor que emanaba de él. Su colonia se mezcló con el olor a papel y grafito, creando una fragancia que le hizo olvidar por un segundo los cálculos y las estructuras. Él no estaba mirando el plano. Estaba mirándola a ella. Su dedo rozó el de ella sobre el papel. Eres brillante, Ana Paula, susurró él, su aliento rozando su mejilla. Lo sabes, ¿verdad? Tienes una visión que nadie más en esta firma posee. Ella se sonrojó, pero no apartó la mirada. Habían tenido muchos momentos como este, instantes robados llenos de una tensión que crecía día a día. Miradas que duraban más de lo necesario, manos que se rozaban por accidente, sonrisas cómplices que nadie más entendía. Solo hago mi trabajo, Santiago, respondió ella, aunque su corazón latía con fuerza. No, haces mucho más que eso. Haces magia. Santiago se enderezó un poco, pero su mano se posó en la espalda de ella, un gesto posesivo y a la vez tierno. A veces me pregunto qué hago dirigiéndote, cuando debería estar aprendiendo de ti. Ella se giró para mirarlo de frente, sus rostros a centímetros de distancia. El deseo en los ojos de Santiago era tan evidente que le robó el aire. ¿Y por qué no lo haces?, lo retó ella suavemente. ¿Por qué siempre estamos escondiéndonos en la noche, hablando en susurros? La sonrisa de Santiago se desvaneció, reemplazada por una sombra de conflicto. Tú sabes por qué. Mi padre, él tiene planes para mí, para esta empresa. Y esos planes no incluyen complicaciones. Ana Paula sintió una punzada de dolor. Entiendo. Soy una complicación. Una empleada. No, dijo él rápidamente, su voz más intensa. Eres todo menos eso. Eres la única persona que me hace sentir que no estoy ahogándome en este traje y corbata. Cuando estoy contigo, hablando de estructuras y diseños, siento que soy yo mismo. El hombre que quería ser antes de que me dijeran quién tenía que ser. Él acarició su mejilla con el dorso de sus dedos, un toque tan suave y anhelante que a ella se le cerraron los ojos por un instante. Ana Paula, no sabes las cosas que me haces pensar, las locuras que haría por tener un momento de paz contigo, lejos de todo esto. Abrió los ojos y lo miró con una sinceridad que lo desarmó. Entonces tenlo, Santiago. Toma ese momento. ¿O vas a dejar que tu padre te dicte cómo vivir y a quién sentir el resto de tu vida? Su pregunta quedó flotando en el aire. La tensión entre ellos se podía cortar con un cuchillo. Se acercó lentamente, su intención clara en sus ojos oscuros. Estaba a punto de besarla, a punto de cruzar esa línea invisible que ambos habían dibujado y borrado tantas veces.
Pero entonces, el sonido metálico del ascensor llegando al piso los hizo saltar, separándose como dos adolescentes sorprendidos en una travesura. Un guardia de seguridad asomó la cabeza. Señor del Castillo, señorita, ¿todo en orden? Ya es muy tarde. Santiago se recompuso al instante, la máscara de jefe impenetrable volviendo a su rostro. Sí, todo en orden, Roberto. La señorita Sánchez y yo estábamos finalizando los detalles para la presentación de mañana. Ya nos íbamos. El momento se había roto. La magia se había disuelto, reemplazada por la fría realidad de sus posiciones. Mientras recogían sus cosas en silencio, Ana Paula no pudo evitar sentir que había presenciado una batalla dentro de Santiago, una batalla que, por ahora, había perdido contra el fantasma de su padre. El día de la gala anual de la empresa llegó 2 semanas después. Era el evento social del año en el mundo de los negocios, un despliegue de poder, riqueza y alianzas estratégicas. Ana Paula se sentía fuera de lugar con su sencillo pero elegante vestido azul, un oasis de modestia en un mar de diamantes y sedas de diseñador. Sin embargo, no estaba allí como una simple invitada. Gracias a su innovadora propuesta, el proyecto Puerta del Sol no solo se había salvado de ser un fracaso financiero, sino que se había convertido en la joya de la corona de la constructora. Don Ricardo, a pesar de su reticencia inicial, había tenido que admitir que el talento de la joven arquitecta era innegable, y esa noche, se le daría un reconocimiento público. Ana Paula buscó a Santiago con la mirada. Lo encontró cerca de la barra, pero no estaba solo. A su lado, riendo y colgándose de su brazo, estaba Isabella Montenegro, la hija de un magnate hotelero con el que don Ricardo anhelaba cerrar un trato. Isabella era todo lo que Ana Paula no era, rubia, escultural y con un aire de superioridad que parecía venir de fábrica. Santiago la vio a través de la multitud y por un segundo, en su rostro apareció esa expresión de anhelo que ella conocía tan bien. Le hizo un gesto casi imperceptible, una promesa de que hablarían luego. Pero ese luego nunca llegó de la forma que ella esperaba. Don Ricardo se acercó a su hijo, su rostro como una nube de tormenta. Santiago, ¿se puede saber qué estás haciendo? He visto cómo miras a esa empleaducha. No he criado a un tonto. Esa mujer es una trepadora, y no voy a permitir que arruine décadas de trabajo y el apellido del Castillo por un capricho tuyo. La alianza con los Montenegro es crucial. Esta noche vas a dejarle muy claro a todo el mundo cuál es tu lugar, y cuál es el de ella. ¿Entendido? La voz de don Ricardo era baja, pero cargada de veneno y de una autoridad que Santiago, a sus 32 años, todavía no se atrevía a desafiar. El joven miró a su padre y luego a Ana Paula, quien hablaba animadamente con unos colegas, su rostro iluminado por una sonrisa genuina y hermosa. La cobardía y la ambición libraron una guerra relámpago en su interior. Y la cobardía ganó. Llegó el momento del reconocimiento. El director de operaciones subió al escenario y pronunció un discurso alabando la visión y el talento incomparables de Ana Paula Sánchez, invitándola a subir para recibir un aplauso. Con el corazón palpitante de nervios y orgullo, Ana Paula subió los pequeños escalones. La gente aplaudía, pero todos los sonidos se desvanecieron cuando sus ojos se encontraron con los de Santiago. Él la miraba con una expresión extraña, casi de dolor. Entonces, ocurrió lo impensable. Justo cuando el director iba a entregarle una placa conmemorativa, Santiago tomó un micrófono cercano. Un momento, por favor, dijo, su voz resonando en todo el salón. El silencio se hizo absoluto. Todos se giraron a mirarlo. Quiero agradecerle a la señorita Sánchez su entusiasmo. Ciertamente, en Constructora del Castillo valoramos a los empleados que se esfuerzan. Pero no debemos confundir un golpe de suerte con genialidad. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Ana Paula se quedó paralizada en el escenario, sintiendo como el calor de la vergüenza le subía por el cuello. ¿Qué estaba haciendo? Su idea fue interesante, sí, pero fue gracias al trabajo y la experiencia de nuestro equipo senior que pudo llevarse a cabo. Es importante recordar que el éxito es un trabajo de equipo, y que la ambición desmedida a veces puede nublar el juicio. Continuó, cada palabra como una bofetada. Algunos parecen confundir la ambición profesional con el interés personal. Permítame dejar algo muy claro esta noche, para que no haya malentendidos. En esta empresa, y en mi vida, cada uno conoce perfectamente su lugar. Para rematar la humillación, bajó del estrado, caminó directamente hacia Isabella Montenegro, la tomó de la cintura y le dio un beso apasionado frente a todos. Los flashes de las cámaras de los periodistas de sociales presentes estallaron,
capturando el momento para la posteridad, el heredero del castillo sellando su alianza con la heredera Montenegro, mientras en el escenario, la joven arquitecta era borrada del mapa. Ana Paula sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Las caras de la gente eran una mezcla de lástima y morbo. Quería que la tierra se la tragara. Con una dignidad que no sabía que poseía, dio media vuelta, bajó del escenario sin mirar a nadie y caminó con la cabeza en alto hacia la salida, atravesando la multitud que se apartaba a su paso como si tuviera una enfermedad contagiosa. No derramó una sola lágrima hasta que estuvo dentro de un taxi, y entonces, el dique se rompió. Lloró por la humillación, por la traición, pero sobre todo, lloró por el imbécil de Santiago, por el hombre cobarde que había asesinado al hombre del que ella se había estado enamorando. Santiago la vio irse. Por un instante, sintió un impulso irrefrenable de correr tras ella, de gritar que todo era una mentira. Pero la mano de su padre se posó en su hombro, dura y fría como el acero. Bien hecho, hijo. Has demostrado que tienes lo que se necesita para liderar. Santiago sintió náuseas. Había conseguido la aprobación de su padre, había asegurado el trato con los Montenegro, pero el precio había sido su propia alma. Se sentía vacío, sucio. La victoria le supo a ceniza en la boca. A la mañana siguiente, a primera hora, Santiago encontró una carta sobre su escritorio. Era la renuncia de Ana Paula. Estaba escrita a mano, con una caligrafía impecable que no denotaba el más mínimo temblor. No había reproches ni insultos. Solo unas pocas líneas frías y profesionales que terminaban con una frase que se le clavó en el pecho: le agradezco la oportunidad de haber aprendido una valiosa lección en su empresa, nunca confundir el valor profesional con el valor personal. Hay lugares donde ambos son apreciados. Claramente, Constructora del Castillo no es uno de ellos. La destrozó con furia, un gesto inútil para tratar de borrar el profundo desprecio que sentía por sí mismo. Se dijo que la olvidaría, que era lo mejor para ambos, que ella era solo una empleada más. Pero durante los siguientes 3 años, la memoria de Ana Paula se convirtió en un fantasma que lo perseguía en las salas de juntas, en los planos de cada nuevo edificio, en la soledad de su lujoso apartamento. Se comprometió con Isabella, dirigió la compañía con una eficiencia despiadada y se convirtió en el empresario exitoso que su padre siempre quiso. Pero la alegría se le había secado por dentro. Se había convertido en una réplica exacta de su padre, poderoso, respetado y miserablemente solo. Pasaron 3 años. 3 largos años en los que la economía cambió y la competencia en el sector de la construcción se volvió más feroz que nunca. Constructora del Castillo se jugaba su futuro en la licitación del proyecto más importante de la ciudad, la construcción del nuevo Centro Financiero Internacional. Era un contrato multimillonario que aseguraría su dominio durante la próxima década. Santiago había trabajado día y noche, personalmente, en la propuesta. Era impecable, agresiva, insuperable. Estaba seguro de la victoria. La mañana en que se anunciaría al ganador, Santiago reunió a su equipo en la sala de juntas principal. Reinaba un aire de optimismo. Pero la llamada que recibió su director financiero no trajo buenas noticias. El rostro del hombre palideció. Santiago, perdimos. Hemos perdido la licitación. Santiago sintió un golpe helado en el estómago. ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Quién? ¿Quién nos ganó? El director tragó saliva. Una empresa relativamente nueva, pero que ha crecido de forma exponencial. Se llaman Horizontes Urbanos. El nombre no le sonaba de nada. Era un insulto. Una firma desconocida le había arrebatado el proyecto más grande de la historia de su empresa. Quiero una reunión con ellos. Ahora, ordenó, su voz goteando furia. Quiero saber quiénes son estos advenedizos y cómo se atrevieron a desafiarnos. La reunión se concertó para esa misma tarde. Santiago entró en la sala de juntas de Horizontes Urbanos con la arrogancia de un rey visitando el territorio de un vasallo. El lugar era moderno, minimalista, pero irradiaba una energía de éxito y confianza que lo irritó profundamente. Se sentó a la cabecera de la mesa, esperando a que apareciera el don nadie que se creía su rival. La puerta se abrió. Primero entró un hombre de su edad, apuesto, con una sonrisa carismática y un traje perfectamente cortado. Debía ser el líder. Pero entonces, la persona que entró detrás de él hizo que el mundo de Santiago se detuviera. Su corazón se congeló en su pecho y luego empezó a latir con una violencia descontrolada, como un animal enjaulado. Era ella, Ana Paula. Pero no era la misma mujer que recordaba. Esta Ana Paula irradiaba una confianza y una autoridad que la hacían parecer más alta, más imponente.
Su cabello estaba cortado en un estilo sofisticado, su traje era el de una mujer de poder y en sus ojos no había ni una sombra de la vulnerabilidad que él había aplastado 3 años atrás. Había una dureza, un brillo inteligente y calculador que lo atravesó como una lanza. Santiago del Castillo, dijo el hombre con la sonrisa carismática, extendiendo la mano. Mi nombre es Marco Vélez, director de Horizontes Urbanos. Y ella, dijo, posando su mano con una familiaridad posesiva en el hombro de Ana Paula, es mi socia y la mente brillante detrás del diseño que les acaba de ganar el centro financiero. Ana Paula Sánchez. Marco le sonrió a Ana Paula, una sonrisa llena de admiración y afecto genuino. Ella se la devolvió, y en ese simple gesto, Santiago sintió una punzada tan aguda y dolorosa que casi se quedó sin aire. Era celos. Unos celos salvajes, primarios, como nunca había sentido en su vida. Le quemaban en la sangre, le nublaban la razón. La mujer a la que había humillado y desechado no solo había sobrevivido, había florecido. Se había convertido en su igual, en su rival. Y lo peor de todo, parecía feliz. Feliz en los brazos de otro hombre. El mundo de Santiago, tan cuidadosamente construido sobre el orgullo, el dinero y el poder, comenzó a desmoronarse en ese preciso instante. Sus ojos se clavaron en los de Ana Paula. Ella lo sostuvo la mirada, y por primera vez en 3 años, él no vio dolor ni anhelo. Vio indiferencia. Una indiferencia fría y profesional que le dolió más que cualquier grito o reproche. Vio a una extraña. Y en ese momento, supo 2 cosas con una certeza aterradora: la había perdido por completo, y haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, por recuperarla. La guerra no había hecho más que empezar. Pero esta vez, no era solo por un contrato multimillonario. Era por ella. La sala de juntas de Horizontes Urbanos se encogió alrededor de Santiago, el aire de repente se volvió pesado, difícil de respirar. Las palabras de Marco Vélez, mi socia y la mente brillante, rebotaban dentro de su cráneo como metralla. Miró a Ana Paula, buscando cualquier rastro de la mujer que había destrozado, pero no encontró nada. La joven de ojos soñadores había sido reemplazada por una ejecutiva con una mirada de acero pulido. Y la forma en que Marco Vélez la miraba, la forma en que su mano descansaba en su hombro, no era la de un simple colega. Era un gesto de posesión, de intimidad compartida. Un volcán de rabia y celos entró en erupción en el pecho de Santiago, tan caliente que casi lo ahoga. Hizo lo único que su orgullo herido le permitió hacer: atacar. Forzó una sonrisa condescendiente, una máscara para ocultar el caos que sentía. Sánchez, dijo, arrastrando el apellido como si le supiera a veneno. ¡Qué sorpresa! No sabía que te dedicabas a las empresas emergentes. Felicidades por su pequeño golpe de suerte. Ana Paula no se inmutó. Sus labios se curvaron en una sonrisa tan leve que era casi un insulto. Del Castillo. Siempre tan predecible. Lo que tú llamas suerte, nosotros lo llamamos mérito, innovación y trabajo duro. Son conceptos que quizás se han oxidado en el piso 35 de tu torre de marfil. Pero no te preocupes, te enviaremos un diccionario. El golpe fue directo, certero y profesional. Varios miembros del equipo de Ana Paula contuvieron una risa. Marco Vélez apretó ligeramente el hombro de su socia, un gesto de apoyo silencioso. Santiago sintió la sangre subir a sus mejillas. Estaba perdiendo el control. La innovación sin experiencia es peligrosa en nuestro negocio, contraatacó él, su voz más dura. ¿Están realmente preparados para manejar un proyecto de esta magnitud? Constructora del Castillo tiene un legado de décadas. ¿Qué tienen ustedes? Una oficina con muebles modernos y mucha ambición. Marco Vélez dio un paso al frente, su sonrisa carismática intacta pero con un filo nuevo en sus ojos. Tenemos el mejor diseño. Tenemos al mejor equipo. Y lo más importante, tenemos la confianza del comité de licitaciones, cosa que ustedes, al parecer, perdieron. Esta reunión era una cortesía, señor del Castillo, para discutir los términos de la transición, no para debatir nuestras cualificaciones. Ya las debatimos y ganamos. Cada palabra era una verdad innegable que Santiago no podía refutar. Se sentía atrapado, humillado por segunda vez por la misma mujer, aunque esta vez, ella no estaba sola y desprotegida en un escenario. Estaba al mando, y él era el que estaba siendo públicamente despojado de su poder. Se puso de pie bruscamente, la silla raspando el suelo. Recibirán noticias de mis abogados. Revisaremos cada cláusula de esa licitación. Un error, el más mínimo, y este proyecto será mío.
Miró a Ana Paula una última vez. Disfruta de tu victoria mientras dure. Las cimas altas tienen caídas muy duras. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la sala, su paso rápido y furioso. Necesitaba aire. Necesitaba destruir algo. En cuanto Santiago salió, la atmósfera en la sala de Horizontes Urbanos se relajó. Ana Paula dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Marco se acercó a ella, su expresión ahora llena de genuina preocupación. ¿Estás bien? Ella asintió, forzando una sonrisa. Mejor que bien. Lo hemos conseguido, Marco. Realmente lo hemos conseguido. Él la abrazó, un abrazo fuerte y reconfortante. Lo has conseguido tú, Ana Paula. Eres una genio. Y acabas de poner al gran Santiago del Castillo en su lugar. Ha sido la reunión más satisfactoriente de mi vida. Ella se rió, pero mientras sentía los brazos de Marco a su alrededor, su mente seguía en la figura de Santiago saliendo por la puerta. Había visto algo en sus ojos que la inquietó. Más allá de la rabia y la arrogancia, había visto un destello de desesperación, de un dolor profundo y salvaje que, por un instante, la conectó con el hombre que había conocido en esas largas noches de trabajo, antes de que el cobarde lo consumiera. Sacudió el pensamiento de su cabeza. Ese hombre estaba muerto. El que quedaba era su rival. Santiago condujo sin rumbo fijo por la ciudad, su mente era un torbellino de imágenes, el rostro de Ana Paula, su sonrisa fría, la mano de Marco en su hombro, el logo de Horizontes Urbanos, el triunfo en sus ojos. Cada imagen era un nuevo giro del cuchillo en sus entrañas. ¿Cómo había permitido que esto sucediera? Se había convencido a sí mismo de que ella era un capítulo cerrado, una lección aprendida. Pero verla de nuevo, tan poderosa y tan lejana, le hizo darse cuenta de la monumental mentira en la que había estado viviendo. No la había olvidado. Había intentado enterrar su recuerdo bajo capas de trabajo, reuniones y una relación superficial con Isabella, un compromiso que él mismo había saboteado con su frialdad y su distancia emocional, hasta que ella, harta de competir con un fantasma, se había marchado hacía más de un año. Había culpado a su dedicación a la empresa, pero la verdad era que ninguna mujer podía compararse a la que él había traicionado. Estaba obsesionado con ella. Y ahora, esa obsesión se había transformado en unos celos que lo consumían por completo. El pensamiento de ella con ese tal Marco, riendo con él, compartiendo sus sueños, durmiendo en sus brazos, era una tortura física. Llegó a su lujoso ático y la furia contenida explotó. Lanzó un costosísimo jarrón de cristal contra la pared, que se hizo añicos con un sonido satisfactorio y violento. Se sirvió un whisky, luego otro. Necesitaba un plan. Si no podía ganarle legalmente, la destruiría en el campo de batalla de los negocios. Iba a recuperar ese proyecto, y de paso, iba a demostrarle a Ana Paula que había cometido un terrible error al desafiarlo. Se iba a asegurar de que ella tuviera que volver a mirarlo, aunque fuera con odio. Cualquier cosa era mejor que esa insoportable indiferencia. Al día siguiente, la noticia de la victoria de Horizontes Urbanos era la portada de todas las secciones de negocios. La humillación para Constructora del Castillo era pública. Don Ricardo convocó a Santiago a su despacho. El patriarca era una figura imponente, incluso sentado. Sus ojos grises, fríos como el mármol, escrutaron a su hijo. Me has decepcionado, Santiago. Perder el contrato de nuestra vida contra unos novatos. Y he oído quién es la arquitecta detrás de todo. La misma mujerzuela que intentó engatusarte hace años. ¿Cómo permitiste que esto pasara? Santiago apretó la mandíbula. No es ninguna mujerzuela, padre. Es una arquitecta brillante. Nos subestimó. Tonterías. Es una oportunista. Y tú fuiste débil entonces y eres débil ahora. Pero no te preocupes. Voy a encargarme de Horizontes Urbanos. Una campaña de prensa bien dirigida, rumores sobre su insolvencia, un par de inspectores de trabajo curiosos. Hay muchas formas de hacer que una pequeña empresa tropiece y caiga. Cuando estén en la lona, intervendremos y rescataremos el proyecto. Santiago sintió un escalofrío. Sabía de lo que su padre era capaz. Había construido su imperio sobre las ruinas de sus competidores. Pero la idea de usar esas tácticas sucias contra Ana Paula, le revolvió el estómago. No, padre. Déjamelo a mí. Lo manejaré a mi manera. Competiré limpiamente. Don Ricardo soltó una carcajada amarga. ¿Limpiamente? ¿Desde cuándo el mundo de los negocios es limpio? El sentimentalismo te está ablandando. Acaba con ellos, Santiago.
O lo haré yo. Y créeme, mi manera no te gustará. La amenaza quedó flotando en el aire. Santiago sabía que no era una broma. Salió del despacho de su padre con una nueva urgencia. Tenía que acercarse a Ana Paula, no solo por su deseo de recuperarla, sino también para protegerla de la ira destructiva de su padre. El destino, con su ironía retorcida, le dio la oportunidad perfecta. Una semana después, Santiago recibió una citación del ayuntamiento de la ciudad. Representantes de Constructora del Castillo y Horizontes Urbanos eran requeridos para una reunión urgente. Cuando llegó, se encontró a Ana Paula y a Marco Vélez esperando en la antesala. La tensión era palpable. Ana Paula ni siquiera lo miró. La concejala de urbanismo, una mujer de carácter fuerte, no se anduvo con rodeos. Señores, señorita Sánchez. El proyecto del centro financiero es vital para el futuro de esta ciudad, pero también es increíblemente complejo. La propuesta de Horizontes Urbanos fue superior en diseño e innovación, sin duda. Sin embargo, la capacidad logística, la maquinaria pesada y la experiencia en ejecución a gran escala de Constructora del Castillo son inigualables en este país. El comité ha llegado a una decisión unánime y no negociable. Para garantizar el éxito y la finalización a tiempo del proyecto, ambas empresas deberán formar una UTE, una unión temporal de empresas. Trabajarán juntos. Horizontes Urbanos liderará el diseño y la supervisión arquitectónica. Constructora del Castillo se encargará de la ejecución, la logística y la construcción. Compartirán beneficios y responsabilidades. O aceptan, o la licitación se declara desierta y se abre un nuevo concurso internacional. La bomba explotó en medio de la sala. Santiago no podía creer su suerte. Era una pesadilla, pero también la oportunidad que necesitaba. Sería un infierno trabajar con ellos, pero un infierno en el que la tendría cerca todos los días. Ana Paula palideció. Miró a la concejala con incredulidad. Nos están obligando a asociarnos con nuestro competidor. Les estamos dando la oportunidad de construir el edificio más emblemático del país, respondió la mujer con firmeza. Tienen 24 horas para firmar el preacuerdo. Buenas tardes. Y se marchó, dejándolos solos en un silencio cargado de hostilidad. Ana Paula se giró hacia Santiago, sus ojos echando chispas de furia. Esto es obra tuya. Moviste tus influencias, sobornaste a alguien. No puedes soportar haber perdido y tuviste que forzar tu entrada. Te equivocas, dijo Santiago, su voz tranquila por primera vez en días, disfrutando de su nueva posición de poder. Estoy tan sorprendido como tú. Pero parece que el destino quiere que volvamos a trabajar juntos. ¿Quiénes somos nosotros para contradecirlo? Marco intervino, poniendo un brazo protector alrededor de Ana Paula. Esto es inaceptable. Podemos llevarlo a los tribunales. Y perder un año en litigios mientras un consorcio alemán se queda con el proyecto, replicó Santiago con calma. Sé inteligente, Vélez. Ambos necesitamos este contrato. La única pregunta es si podemos ser profesionales y hacerlo funcionar. Miró directamente a Ana Paula, su mirada intensa y llena de dobles sentidos. Después de todo, siempre hicimos un gran equipo en la mesa de diseño, ¿no lo crees, Ana Paula? Ella lo miró con un odio tan puro que lo sintió como una caricia. No vuelvas a llamarme así, Ciceo. Para ti soy la arquitecta Sánchez. Y te aseguro, del Castillo, que voy a hacer de cada día de esta asociación tu infierno personal. No esperaba menos, respondió él con una media sonrisa. Se pone interesante. El primer día de trabajo conjunto fue como una declaración de guerra. Se reunieron en las oficinas temporales del proyecto, una planta entera alquilada en un edificio neutral. Los equipos se miraban con desconfianza. Ana Paula, como jefa de diseño, presentó los planos y las fases del proyecto con una profesionalidad impecable. Santiago, como jefe de construcción, la escuchaba atentamente, pero no para aprender, sino para encontrar fallos. Cuando ella terminó, él tomó la palabra. Un diseño muy poético, arquitecta Sánchez. Pero la poesía no sostiene toneladas de hormigón. Hay varias áreas que son logísticamente una pesadilla. El voladizo del ala oeste, por ejemplo. Estéticamente impactante, pero un infierno para construir. Sugiero una modificación más tradicional. Ana Paula dio un paso al frente. La poesía, señor del Castillo, es lo que nos hizo ganar este proyecto. Su trabajo es encontrar la forma de construirlo, no de simplificarlo hasta convertirlo en otro de sus aburridos cubos de cristal.
Si su equipo no está a la altura del desafío, quizás debimos buscar otro socio constructor. El enfrentamiento marcó la tónica de las siguientes semanas. Luchaban por cada decisión, por cada material, por cada proveedor. Sus discusiones eran legendarias, llenas de sarcasmo y pullas profesionales que enmascaraban la increíble tensión personal que vibraba entre ellos. Santiago aprovechaba cualquier oportunidad para acercarse a ella. Una tarde, la encontró sola en la sala de planos, revisando unas especificaciones. Se acercó por detrás, su voz un susurro cerca de su oído. «Trabajas hasta tarde, como en los viejos tiempos». Ella se sobresaltó y se giró bruscamente, creando una distancia entre ellos. ¿No tienes una casa a la que ir, del castillo? ¿O ninguna de tus conquistas de portada de revista estaba disponible esta noche? Él sonrió. Celosa, Sánchez. Se acercó un paso, invadiendo su espacio personal. Podía oler su perfume, una fragancia floral y sofisticada. Admite que extrañas esto. La pasión, la creatividad, la conexión que teníamos. Ningún diseño tuyo ha vuelto a tener la misma alma desde que te fuiste. La única cosa que extraño de esa época es mi ingenuidad. Y créeme, tú me la curaste para siempre. Y en cuanto a mi alma, está perfectamente, gracias. Ahora es dueña del 50% de esta empresa. ¿Y la tuya? Todavía se la vendes a tu padre por pedazos. Él se quedó sin palabras. Ella siempre sabía dónde golpear para que doliera. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Marco entró. Al verlos tan cerca y la tensión en el aire, frunció el ceño. Ana, querida, te estaba buscando. Vamos a cenar. Ya es suficiente trabajo por hoy. Se acercó y, deliberadamente, pasó un brazo por la cintura de Ana Paula y le dio un beso en la sien. Era una clara marca de territorio. Santiago sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Miró el gesto, la familiaridad entre ellos, y el odio hacia Marco se intensificó. Ana Paula se relajó visiblemente bajo el toque de Marco. Claro, vamos. Buenas noches, del Castillo. Se fueron juntos, dejándolo solo en la enorme sala, con el eco de sus risas resonando en sus oídos. Se dio cuenta de que su estrategia de ataque no estaba funcionando. Solo la estaba alejando más, empujándola hacia los brazos de Vélez. Tenía que cambiar de táctica. Tenía que mostrarle al hombre del que se había enamorado, no al monstruo en el que se había convertido. Pero mientras planeaba su siguiente movimiento, no sabía que su padre ya había puesto en marcha el suyo. Unos días después, estalló el escándalo. Un prestigioso periódico de circulación nacional publicó un artículo en primera plana con un titular demoledor: Fallo estructural en el diseño del centro financiero pone en riesgo el proyecto. Inexperiencia o negligencia. El artículo, citando fuentes anónimas expertas, afirmaba que los innovadores soportes del ala oeste, diseñados por Ana Paula, presentaban un riesgo de colapso bajo ciertas condiciones de viento. Era una mentira bien elaborada, con gráficos falsos y citas inventadas, pero lo suficientemente convincente como para sembrar el pánico. El teléfono de Ana Paula no dejaba de sonar. Periodistas, miembros del ayuntamiento, inversores. El proyecto se paralizó. La reputación de Horizontes Urbanos, su reputación, estaba siendo destruida en cuestión de horas. Santiago leyó el artículo y sintió que el mundo se le caía encima. Reconoció el estilo de su padre inmediatamente. La crueldad, la precisión quirúrgica del ataque. Era su obra. Se sintió cómplice, sucio. Él mismo había criticado ese voladizo, no por ser inseguro, sino por ser difícil. Sabía que los cálculos de Ana Paula eran perfectos, había pasado una noche entera revisándolos por su cuenta, admirado por su genialidad. Se dirigió al despacho de su padre como una furia. Entró sin llamar. Don Ricardo estaba de espaldas, mirando por la ventana con una copa de coñac en la mano. «Lo hiciste tú», espetó Santiago. Su padre se giró lentamente, una sonrisa de satisfacción en su rostro. «Hice lo que tenía que hacerse. En una semana, su credibilidad estará por los suelos. Nos rogarán que nos hagamos cargo del proyecto en su totalidad. Es una jugada maestra. Es una mentira. Estás destruyendo la carrera de una persona inocente por ambición. Esa persona inocente es nuestro enemigo. Y en la guerra, todo se vale. Te dije que lo manejaría si tú no lo hacías. Y siempre cumplo mi palabra». Santiago lo miró con un desprecio que nunca antes se había atrevido a mostrar. «Esto se acabó, padre.
Se acabó el ser tu marioneta. Don Ricardo enarcó una ceja. Ah, ¿sí? ¿Y qué vas a hacer, hijo? ¿Correr a defenderla? Si lo haces, no solo estarás admitiendo la debilidad de nuestro enemigo, sino que me estarás desafiando a mí. Y te recuerdo que todo lo que tienes, este nombre, esta oficina, esta vida de lujo, te lo he dado yo. Puedo quitártelo con la misma facilidad. El ultimátum era claro. Su lealtad a la familia y al imperio, o Ana Paula. El antiguo Santiago, el cobarde de la gala, habría elegido a su padre sin dudarlo. Pero el hombre que estaba allí, atormentado por 3 años de arrepentimiento y consumido por un amor que se negaba a morir, ya no era el mismo. Miró a su padre, no con miedo, sino con una fría determinación. Quizás ya es hora de que empiece a tener algo que sea mío de verdad. Se dio la vuelta y salió del despacho, dejando a don Ricardo por primera vez en su vida, sin palabras. Sabía lo que tenía que hacer. El ayuntamiento había convocado una rueda de prensa de emergencia para el día siguiente. Se esperaba que anunciaran la suspensión indefinida del proyecto. Sería el fin para Horizontes Urbanos. Sería el fin de Ana Paula. Santiago cogió su teléfono e hizo una llamada. Necesito que convoques a la prensa. A toda. Mañana, 1 hora antes de la conferencia del ayuntamiento. Y asegúrate de que un micrófono esté listo para mí. Se dirigía hacia la batalla más importante de su vida. Podía perderlo todo, su empresa, su herencia, el respeto de su padre. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba luchando por algo que realmente valía la pena. Estaba a punto de cometer un suicidio corporativo o el acto de redención más grande de su vida. Y todo por ella. La mañana de la rueda de prensa, el aire de la ciudad estaba cargado de una electricidad ominosa. En las oficinas de Horizontes Urbanos, el ambiente era fúnebre. Ana Paula no había dormido. Tenía los ojos enrojecidos y un nudo de hielo en el estómago. Cada llamada, cada correo electrónico, era una nueva daga en la reputación que tanto le había costado construir. Marco estaba a su lado, tan tenso como una cuerda de violín, gestionando las llamadas de abogados e inversores aterrorizados. Veían la retransmisión en directo por un gran monitor en la sala de juntas. Mostraban imágenes de Santiago del Castillo llegando al lugar, con un enjambre de periodistas rodeándolo. Ana Paula desvió la mirada. No puedo verlo, Marco. No puedo ver cómo termina de enterrarnos. Es el golpe final. Nos quita el proyecto, y ahora viene a bailar sobre nuestra tumba. Marco le tomó la mano, su propio rostro pálido de rabia e impotencia. Lucharemos, Ana. No nos hundiremos tan fácil. Pero ambos sabían que las palabras eran huecas. Contra el poder mediático de los del Castillo, eran David sin onda. Santiago subió al estrado. Lucía impecable con su traje oscuro, pero había algo diferente en su semblante. No había arrogancia. Había una gravedad, una determinación sombría que silenció a la multitud de reporteros. No esperó preguntas. Se acercó al micrófono y el mundo se detuvo a escuchar. Buenos días. No estoy aquí para hablar del futuro del centro financiero. Estoy aquí para hablar de la verdad. Hizo una pausa, sus ojos recorriendo las cámaras como si estuviera buscando a una sola persona entre millones de espectadores. Ayer, se publicó un artículo malicioso y categóricamente falso que ataca la integridad estructural del diseño de Horizontes Urbanos, y específicamente, el de la arquitecta Ana Paula Sánchez. Al escuchar su nombre de sus labios, un escalofrío recorrió a Ana Paula. ¿Qué diablos estaba haciendo? Santiago continuó, su voz firme y clara. He pasado las últimas 24 horas, sin dormir, con mi propio equipo de ingenieros estructurales, los mejores del país, revisando cada cálculo, cada simulación y cada especificación del diseño de la señorita Sánchez. No lo hice para encontrar un fallo. Lo hice para confirmar lo que ya sabía en mi corazón profesional, que su diseño no es solo seguro, es revolucionario. Es una obra de genialidad arquitectónica, la clase de genialidad que nuestra ciudad merece y necesita. El voladizo del ala oeste no es un riesgo. Es una proeza de la ingeniería moderna. En la oficina de Horizontes Urbanos, el silencio era absoluto. Ana Paula se había puesto de pie, sus ojos pegados a la pantalla, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Marco la miraba a ella, su expresión una mezcla de asombro y profunda confusión. Santiago no había terminado. Su tono se volvió más personal, más intenso. Constructora del Castillo fue fundada sobre los principios de integridad y excelencia. Principios que, lamento decir,
se han visto empañados recientemente por tácticas de miedo y desinformación. Este ataque a horizontes urbanos no proviene de una preocupación legítima. Proviene de la arrogancia de no poder aceptar una derrota justa. Proviene de una mentalidad de ganar a cualquier precio, que yo, como futuro de esta compañía, rechazo categóricamente. Y quiero que esto quede muy claro, la fuente anónima, citada en ese artículo difamatorio no representa a la constructora del castillo que yo dirijo. No representa mis valores. Y a partir de hoy, esa forma de hacer negocios se ha terminado. El impacto de sus palabras fue como una onda expansiva. Estaba desafiando públicamente a su propia empresa, a su propio padre. Luego miró directamente a la cámara principal, y Ana Paula sintió como si le estuviera hablando solo a ella. Pido mis más sinceras y públicas disculpas a la arquitecta Ana Paula Sánchez y a todo su equipo en Horizontes Urbanos. Su reputación ha sido manchada por una mentira cobarde, y asumo toda la responsabilidad de que esa mentira haya surgido de las sombras de mi propio entorno. Me aseguraré personalmente de que el periódico que publicó esta falsedad se retracte y de que el nombre de Horizontes Urbanos quede limpio. El proyecto continuará según lo planeado, con nuestro total y absoluto apoyo a su brillante diseño. No responderé preguntas. Con eso, se dio la vuelta y se marchó del estrado, dejando atrás un caos de reporteros gritando, un imperio empresarial al borde de la guerra civil, y una mujer al otro lado de la ciudad con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de shock, de reivindicación y de una confusión tan profunda que le dolía el alma. Había ido allí esperando a su verdugo, en su lugar, había encontrado a su salvador. Marco la abrazó. Lo ha hecho. No puedo creerlo. Te ha defendido. Pero Ana Paula apenas lo escuchaba. Su mente repetía una y otra vez la mirada de Santiago en la pantalla, la forma en que pronunció su nombre, la furia con la que defendió su trabajo. Era el Santiago que había conocido en la soledad de la noche, el hombre apasionado por la arquitectura, el que creía perdido para siempre. La reacción de don Ricardo no se hizo esperar. Cuando Santiago llegó a la mansión familiar, sus maletas ya estaban en la puerta. Su padre lo esperaba en el vestíbulo, su rostro era una máscara de furia helada. Has firmado tu sentencia de muerte, muchacho estúpido. Has traicionado a tu familia, a tu sangre, por esa mujer. Por una empleada. He defendido la verdad, padre. Un concepto que parece que has olvidado. La verdad. La única verdad en este mundo es el poder. Y acabas de regalar el nuestro. Estás fuera. Fuera de la empresa, fuera de esta casa, fuera de mi vida. Tus cuentas han sido congeladas. Tus tarjetas, canceladas. Quiero ver cómo sobrevive tu nobleza en la calle. Santiago lo miró sin inmutarse. Por primera vez en su vida, el miedo al rechazo de su padre había desaparecido, reemplazado por una extraña sensación de liberación. Prefiero ser un hombre honorable en la calle que un cobarde en un palacio. Quédate con tu dinero. Parece que es lo único que has amado en tu vida. Se dio la vuelta, cogió sus maletas y se fue sin mirar atrás. Esa noche, llovía a cántaros sobre la ciudad. Santiago estaba en un hotel anónimo, el único lugar que pudo pagar con el poco efectivo que llevaba encima. Lo había perdido todo en cuestión de horas. Su carrera, su fortuna, su familia. Pero no se sentía derrotado. Se sentía limpio. Sabía que tenía que verla. Condujo hasta su edificio, sin saber muy bien qué iba a decir. Solo sabía que necesitaba mirarla a los ojos. La esperó bajo la lluvia, apoyado en su coche, empapándose. Ana Paula llegó media hora después. Marco la dejó en la puerta. Se despidieron con un beso casto en la mejilla, pero ella parecía distraída. Cuando el coche de Marco se alejó, ella vio la silueta de Santiago en la oscuridad. Su corazón dio un vuelco. Se acercó a él con cautela. Santiago, ¿qué haces aquí? Estás empapado. Él no se movió. Vine a asegurarme de que estabas bien. Estoy abrumada. Lo que hiciste hoy. Pusiste todo en juego por mí. Era lo correcto. Lo que debía haber hecho hace 3 años. No te estoy pidiendo que me perdones, Ana Paula. Sé que es demasiado tarde para eso. Solo quiero que sepas que el hombre que te humilló esa noche, lo odio más de lo que tú podrías odiarlo jamás. He pasado cada día de estos 3 años pagando por la cobardía de ese momento. La lluvia caía sobre ellos, mezclándose con las lágrimas que ella no podía contener. Él dio un paso hacia ella, el deseo de tocarla era casi insoportable. Tu diseño es brillante.
Eres brillante. Y nunca debí haber dejado que mi miedo y el veneno de mi padre te hicieran dudar de eso ni por un segundo. Él levantó una mano, como para acariciar su mejilla, pero la dejó caer, sin atreverse a cruzar esa línea. Solo, cuídate. Y construye ese edificio. Muéstrale al mundo lo increíble que eres. Se dio la vuelta para marcharse, pero ella lo detuvo, su mano aferrando su brazo mojado. Santiago, espera. Él se giró, su rostro lleno de una vulnerabilidad que lo desarmaba. Mi padre me ha desheredado. Estoy fuera de la constructora. Ella lo miró, y por primera vez en 3 años, no vio a un enemigo, ni a un jefe, ni a un recuerdo doloroso. Vio a un hombre. Solo un hombre, de pie bajo la lluvia, que lo había perdido todo por hacer lo correcto. Entra, le dijo suavemente. Vas a pescar un resfriado. Dudó por un instante, pero la sinceridad en los ojos de ella lo convenció. Dentro del cálido apartamento de Ana Paula, el contraste con el mundo exterior era inmenso. Ella le dio una toalla y una camiseta seca de Marco que tenía guardada. Verlo con la ropa de otro hombre fue una extraña punzada para ambos. Se sentaron en silencio por un momento, el único sonido era la lluvia golpeando las ventanas. ¿Por qué, Santiago? ¿Por qué ahora?, preguntó ella finalmente. Porque verte de nuevo en esa sala de juntas, verte tan fuerte, tan exitosa, y con él, me di cuenta de lo que había perdido. No el proyecto, no el dinero. Te perdí a ti. Y la idea de que mi padre te destruyera por segunda vez. No podía soportarlo. Fue el catalizador. Fue darme cuenta de que el imperio que estaba protegiendo no valía nada sin un mínimo de honor. Y sin ti. Sus palabras eran crudas, honestas. Abrió una puerta que Ana Paula había mantenido cerrada con 1000 cerrojos. Santiago, yo estoy con Marco. Lo sé, dijo él, su voz apenas un susurro. Y es un buen hombre. Te cuida. Te mereces a alguien así. Yo solo quiero que sepas la verdad. Pasaron los meses. La situación se estabilizó de una manera extraña y compleja. Don Ricardo, furioso, intentó retirar a Constructora del castillo del proyecto, pero los contratos firmados con la ciudad eran de hierro. Para evitar un escándalo y demandas multimillonarias, tuvo que ceder, poniendo a un director interino al frente de la construcción. Santiago, con el apoyo de algunos viejos contactos leales y un pequeño préstamo, fundó su propia firma de consultoría de construcción. Pequeña, modesta, pero suya. Sorprendentemente, Horizontes Urbanos, por recomendación directa de Ana Paula y con la reticente aprobación de Marco, lo contrató como supervisor externo en el proyecto. Su experiencia era innegable, y ella argumentó que lo necesitaban para asegurarse de que la gente de su padre no saboteara la obra desde dentro. Así que ahora trabajaban juntos de nuevo, pero los roles se habían invertido por completo. Él era el contratista y ella la cliente. Las reuniones ya no eran campos de batalla, sino colaboraciones tensas. Había un respeto profesional que enmascaraba una corriente subterránea de emociones no resueltas. Una noche, se quedaron trabajando hasta tarde sobre un problema en los cimientos. Estaban solos en la oficina del sitio de construcción, una cabina prefabricada llena de planos y maquetas. Ana Paula se frotaba los ojos, exhausta. Santiago la observaba desde el otro lado de la mesa. Deberías descansar, le dijo suavemente. Te estás excediendo. Ella levantó la vista, una pequeña sonrisa cansada en sus labios. Mira quién habla. He oído que estás aquí desde antes del amanecer todos los días. Este proyecto es lo único que me queda, admitió él. Se levantó y se acercó, señalando un punto en el plano. Creo que tengo una solución para la distribución del peso. Se inclinó sobre la mesa, su cuerpo muy cerca del de ella. Ella podía oler la familiar colonia mezclada con el olor a polvo de la construcción y café. Era embriagador. Su mano rozó la de ella sobre el papel. Esta vez, ninguno de los dos la retiró. Permanecieron así un momento, la electricidad entre ellos crepitando en el aire quieto. Extraño esto, susurró él, su voz ronca. Ella no preguntó a qué se refería. Lo sabía perfectamente. Santiago, no podemos. Lo sé. Pero eso no cambia el hecho de que cuando estoy a tu lado, resolviendo un problema como este, siento que el mundo vuelve a tener sentido. Eres mi norte, Ana Paula. Siempre lo has sido, incluso cuando fui demasiado idiota para darme cuenta. La miró a los ojos, su alma entera expuesta en su mirada oscura y anhelante. Cada noche sueño contigo. Sueño con el beso que nunca te di.
Sueño con lo que podría haber sido si yo hubiera sido un hombre de verdad y no el títere de mi padre. Dime que sientes algo. Solo un eco de lo que teníamos. Dime que no estoy loco. No estás loco, susurró ella, su voz temblando. Pero estoy aterrorizada. Me rompiste, Santiago. En 1000 pedazos. Marco me ayudó a recogerlos. Y siempre le estaré agradecido por eso. Pero él no puede hacerte sentir lo que yo te hago sentir. Ni tú a mí. Esa conexión, o está o no está. Y con nosotros, Ana Paula, siempre ha incendiado la habitación. Lentamente, como si temiera que ella fuera una ilusión que pudiera desvanecerse, levantó la mano y apartó un mechón de pelo de su rostro. Sus dedos rozaron su piel, enviando una descarga que recorrió todo su cuerpo. Ella no se apartó. Cerró los ojos, traicionada por su propio anhelo. Te quiero, dijo él, la confesión saliendo como un aliento que había estado conteniendo durante 3 años. Te quiero más de lo que he querido nada en mi vida. Y si me das una mínima señal, lucharé por ti cada día que me quede de vida. Lucharé contra Marco, contra tu miedo, contra el recuerdo de mi estupidez. Solo necesito una señal. Abrió los ojos y lo miró. La duda y el miedo luchaban contra un deseo que se negaba a morir. ¿Podía arriesgarse a que la rompiera de nuevo? ¿O se arriesgaba a una vida de calma y seguridad con Marco, preguntándose siempre por él, ¿qué hubiera sido? La decisión que tomara en ese instante cambiaría el curso de sus vidas para siempre. El ruido de un coche aparcando fuera los hizo separarse de golpe. Era Marco, que venía a buscarla como hacía cada noche. El momento se había roto, pero la pregunta de Santiago quedó flotando en el aire, pesada e ineludible. La puerta se abrió y la presencia de Marco llenó el pequeño espacio, trayendo consigo el olor a la lluvia y una normalidad que de repente se sentía extraña, forzada. Vio la proximidad entre ellos, la camiseta que Santiago llevaba puesta y que él reconocía como suya, y la tormenta de emociones en el rostro de Ana Paula. Su sonrisa vaciló, pero su voz se mantuvo calmada. Interrumpo algo. No era una pregunta. Era una afirmación. Ana Paula dio un paso atrás, creando una distancia física con Santiago que no hizo más que subrayar la conexión que acababa de ser interrumpida. Marco, yo. Santiago se va a pescar una neumonía aquí fuera. Estaba a punto de marcharse. Era una excusa torpe y los tres lo sabían. Santiago recogió su chaqueta mojada del respaldo de una silla. Se movió con una deliberada lentitud, dando a Ana Paula una oportunidad para decir algo más, para detenerlo. Pero ella permaneció en silencio, atrapada entre el hombre que la había salvado del abismo y el hombre que la había empujado a él. Con una última mirada a Ana Paula, una mirada que contenía todo lo que no se había dicho, Santiago asintió cortésmente a Marco. Vélez. Gracias por la hospitalidad, Sánchez. Salió del apartamento, cerrando la puerta tras de sí y dejando un silencio denso y pesado. Marco se quitó la chaqueta y la colgó. No la miró. ¿Quieres hablar de lo que acabo de ver, o prefieres fingir que tu exjefe y actual rival, al que odiaste durante 3 años, simplemente estaba aquí refugiándose de la lluvia con mi camiseta? Su tono no era de enfado, sino de un profundo cansancio, de una herida que había sospechado durante meses y que ahora veía abierta y sangrando. Ana Paula se abrazó a sí misma. No es lo que piensas, Marco. Es complicado. Claro que es complicado, dijo él, girándose finalmente para mirarla, y en sus ojos ella vio un dolor que la partió en dos. Es complicado porque todavía sientes algo por él. Siempre lo has hecho. Yo creía que era odio, y quizás una parte lo era. Pero esta noche, en tus ojos, no vi odio. Te vi a ti, a la verdadera tú, luchando por no correr hacia él. Él lo perdió todo por mí, susurró ella. Me defendió. Y se lo agradezco, respondió Marco con una honestidad brutal. Hizo lo que un hombre decente habría hecho, aunque fuera con 3 años de retraso. Pero eso no borra lo que te hizo. Y no cambia el hecho de que durante los últimos 3 años, quien ha estado a tu lado, quien ha creído en ti cuando ni tú misma lo hacías, quien te ha amado sin condiciones, he sido yo, Ana Paula. Y me mata verte mirarlo a él de esa manera. Porque a mí nunca me has mirado así, con esa mezcla de dolor y anhelo. A mí me miras con gratitud, con cariño, pero no con ese fuego. Cada palabra era una verdad que Ana Paula no podía negar. Se había apoyado en la bondad de Marco, se había refugiado en su amor tranquilo y seguro. Pero el huracán que era Santiago del Castillo nunca había dejado de soplar en una parte de su corazón. Yo te quiero, Marco. De verdad que te quiero,
dijo, sus ojos llenándose de lágrimas de culpa. Lo sé, dijo él, acercándose y limpiando una de sus lágrimas con el pulgar. Su toque era tierno, como siempre. Pero no estás enamorada de mí. Y ambos merecemos más que eso. Yo merezco a alguien que me mire como si fuera el único hombre en el mundo. Y tú mereces resolver esto. Dejar de huir de él o correr hacia él, pero tienes que elegir un camino, porque vivir en medio te está destrozando. Y a mí también. Se inclinó y le dio un beso en la frente, un beso de despedida. Mañana recogeré mis cosas de la oficina. Por el proyecto, seremos profesionales. Siempre seremos amigos, si tú quieres. Pero ya no puedo seguir siendo tu novio. No puedo competir contra un fantasma. Y con esas palabras, el hombre más bueno que había conocido salió de su vida, dejándola no con un corazón roto, sino con un corazón terriblemente confundido y libre. A la mañana siguiente, Ana Paula condujo directamente al modesto edificio donde Santiago había montado su pequeña consultora. No era una torre de cristal y acero. Eran 3 habitaciones en un segundo piso, con muebles de segunda mano y el olor a pintura fresca. Lo encontró solo, inclinado sobre una mesa de dibujo, con la misma intensidad que recordaba. Él levantó la vista al oírla entrar y su expresión se endureció, preparándose para el rechazo. Si vienes a decirme que me mantenga alejado, empezó él. He roto con Marco, lo interrumpió ella. O, mejor dicho, él ha roto conmigo. Santiago se enderezó lentamente, su rostro una mezcla de sorpresa, esperanza y cautela. No dijo nada, esperando. Ella caminó hacia él, deteniéndose a unos pocos metros de distancia. Él tenía razón. Nunca le di mi corazón por completo porque una parte seguía siendo tuya, aunque estuviera rota y la odiara. Estaba demasiado asustada para admitirlo. Dio otro paso. Lo que hiciste en esa rueda de prensa, el Santiago que yo vi ese día fue el hombre del que me enamoré en secreto hace años. El hombre que pensé que había muerto aquella noche en la gala. Otro paso. Ahora estaban tan cerca que podía ver el cansancio en sus ojos, las líneas de tensión que no estaban allí antes. Ayer por la noche, continuó ella, su voz temblando, me pediste una señal. Levantó su mano y la posó suavemente sobre su corazón. Podía sentir sus latidos, fuertes y rápidos, bajo su palma. Aquí la tienes, Santiago. El control de Santiago finalmente se quebró. Su mano cubrió la de ella, presionándola contra su pecho. Ana Paula, susurró su nombre como una oración. No juegues conmigo. Si esto no es real, no lo soportaré. Es real, dijo ella, mirando directamente a sus ojos. Estoy aterrorizada. Me prometí a mí misma que nunca volvería a dejarte entrar. Pero mi corazón se niega a obedecer. Él no necesitó oír más. En un movimiento rápido, acortó la distancia final, sus manos acunaron su rostro y su boca encontró la de ella. El beso fue todo lo que habían reprimido durante años. Fue desesperado y hambriento, un torrente de arrepentimiento, anhelo y una pasión tan abrumadora que a ambos les robó el aliento. Sus labios se movían juntos, redescubriéndose, reclamándose. Él la apretó contra su cuerpo, su beso profundizándose, volviéndose posesivo, como si temiera que ella pudiera desaparecer. Ella le devolvió el beso con la misma intensidad, sus manos enredándose en su cabello, borrando 3 años de dolor con un solo toque. Te he deseado cada segundo de cada día, jadeó él contra sus labios, su frente apoyada en la de ella. Soñaba con tu olor, con el sonido de tu risa, con la forma en que mordías tu labio cuando te concentrabas. Pensé que me había vuelto loco. SHHH, susurró ella. No hablemos del pasado. No ahora. Y lo besó de nuevo, esta vez de forma más lenta, más tierna, una promesa de un nuevo comienzo. En las semanas siguientes, su relación floreció en el crisol de su proyecto compartido. El trabajo se convirtió en un acto de amor. Cada plano que revisaban juntos, cada decisión que tomaban, estaba impregnado de su renovada conexión. La tensión fue reemplazada por una complicidad juguetona. Santiago la hacía reír con sus imitaciones de los contratistas. Ella lo retaba a encontrar soluciones cada vez más audaces. Eran un equipo, en el trabajo y en la vida. Empezaron a reconstruir su intimidad pieza por pieza. Noches en su pequeño apartamento, cocinando juntos, hablando hasta el amanecer, recuperando el tiempo perdido. Él le contó la prisión dorada que había sido su vida, la presión constante de su padre. Ella le contó lo difícil que fue empezar de cero, el miedo y la soledad. Él besaba cada una de sus cicatrices,
las visibles y las invisibles. Se volvieron amantes apasionados, explorando una química física que había estado latente durante demasiado tiempo. Sus noches eran una mezcla de conversaciones susurradas y una intimidad ardiente, como si cada toque y cada beso fueran una forma de reafirmar que eran reales, que por fin estaban juntos. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su felicidad. Don Ricardo del Castillo había desaparecido de la vida pública, pero Santiago sabía que su padre no era un hombre que aceptara la derrota. Su silencio era más amenazador que sus gritos. «Está planeando algo», le dijo Santiago a Ana Paula una tarde mientras observaban la estructura del centro financiero elevarse hacia el cielo. «Lo conozco. Está esperando el momento perfecto para atacar». El momento llegó un martes ventoso. La estructura del famoso voladizo del ala oeste estaba casi terminada. Ana Paula, como siempre, quería hacer una inspección personal de las juntas de tensión finales. Se puso el casco y el arnés, lista para subir a la plataforma de trabajo a más de 30 pisos de altura. Santiago sintió un nudo de ansiedad en el estómago. «Ten cuidado ahí arriba, por favor. El viento es muy fuerte hoy». Ella le sonrió, le dio un beso rápido. «Siempre lo tengo. Te veo en una hora para almorzar». Él la observó ascender en el montacargas. Mientras esperaba, vio a un hombre cerca de la base de una de las grúas principales, un antiguo capataz que había sido despedido hacía un mes por beber en el trabajo. Estaba hablando por teléfono, mirando nerviosamente hacia la plataforma donde estaba Ana Paula. Santiago lo reconoció. Era uno de los hombres más leales de su padre. Una alarma helada sonó en su cabeza. Miró hacia arriba, siguiendo la línea de los cables de la grúa que sostenían una enorme viga de acero suspendida, lista para ser soldada. Entonces lo vio. El capataz sacó una pequeña herramienta del bolsillo, se acercó a la base del panel de control de la grúa, forzó una tapa y cortó un cable. Abajo, el operador de la grúa, ajeno a todo, continuó su trabajo. Santiago comprendió el plan diabólico en un instante de terror puro. No iban a sabotear el edificio. Iban a causar un accidente. Un accidente que mataría a la arquitecta jefe y paralizaría el proyecto indefinidamente. Sin pensar, sin gritar, simplemente corrió. «Detengan la grúa». «Emergencia», gritó por su radio mientras corría hacia el montacargas de emergencia, el que usan los obreros, y apretaba el botón para subir. El capataz lo vio y salió corriendo. Arriba, Ana Paula acababa de terminar su inspección. Le dio la señal al operador para que moviera la viga a su posición. La enorme pieza de acero comenzó a balancearse hacia ella. Abajo, el operador intentó activar los frenos magnéticos de seguridad, pero nada sucedió. El cable cortado había inhabilitado el sistema. La viga, empujada por una ráfaga de viento, comenzó a ganar velocidad, convirtiéndose en un péndulo mortal. Ana Paula vio el terror en los ojos de los obreros que estaban con ella. La viga se dirigía directamente hacia su plataforma. No había a dónde correr. Estaban atrapados. Justo cuando se preparaba para el impacto, el montacargas se detuvo a su altura y las puertas se abrieron. Era Santiago. «¡Salta!», le gritó, extendiendo sus brazos. Sin dudarlo, ella saltó. Se lanzó al vacío, a través del espacio que la separaba de él. Él la atrapó, su cuerpo absorbiendo el impacto mientras ambos caían dentro de la jaula metálica del montacargas. Apenas un segundo después, la viga de acero se estrelló contra la plataforma donde ella había estado de pie, destrozándola y enviando una lluvia de metal y hormigón hacia el suelo. A salvo, pero temblando, Ana Paula se aferró a Santiago, su rostro enterrado en su pecho. Él la sostuvo con fuerza, sus propios latidos resonando como un tambor de guerra. «Te tengo», susurró, besando su cabeza. «Te tengo. Estás a salvo». El escándalo fue monumental. El capataz fue capturado y confesó todo, implicando directamente a don Ricardo del Castillo. El magnate fue arrestado en su mansión, no por un delito financiero, sino por conspiración para cometer un asesinato. La caída fue total, humillante y definitiva. 2 años después, la inauguración del Centro Financiero Internacional fue el evento del año. El edificio era una maravilla, una joya arquitectónica que redefinió el horizonte de la ciudad. En la azotea, durante la fiesta de gala, Santiago del Castillo y Ana Paula Sánchez, ahora Ana Paula de del Castillo, observaban la ciudad a sus pies. Se habían casado un año antes en una ceremonia sencilla. Él había levantado su pequeña firma hasta convertirla en un sinónimo de innovación y calidad.
Horizontes Urbanos era ahora una de las compañías de arquitectura más prestigiosas del mundo bajo la dirección de ella. Es hermoso, dijo ella, apoyando la cabeza en el hombro de su marido. Lo construimos. Sí, dijo él, rodeándola con un brazo. Juntos. Él posó su otra mano suavemente sobre su vientre, donde una incipiente curva se hacía notar bajo su elegante vestido. Y estamos construyendo algo aún más importante. Ella sonrió, cubriendo la mano de él con la suya. Nuestro propio pequeño proyecto. Con unos cimientos sólidos, esta vez. Se besaron, un beso lleno de la paz y la felicidad que tanto les había costado conseguir, mientras las luces de la ciudad que habían conquistado juntos brillaban a su alrededor. El futuro era tan brillante y prometedor como la magnífica estructura que se erguía bajo sus pies. La dejó por una obsesión, por un orgullo ciego, creyendo que una imagen pública y la aprobación de su padre era el único legado que importaba. Pero cuando la vio renacer, feliz y poderosa, el arrepentimiento y los celos le enseñaron la lección más dura de su vida. La historia de Santiago y Ana Paula es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una vida no reside en las tradiciones ni en los apellidos, sino en el amor incondicional, el respeto mutuo y el coraje para enmendar los errores. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento, en la persona que siempre debimos ser. Y si te gustó, inscríbete en el canal.